Este video tiene como objetivo reforzar específicamente dos aprendizajes en dos materias de la licenciatura en educación preescolar con apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Estas materias son intervención docente en el aula y diseño de proyectos de intervención. A primera vista, la palabra intervención podría prestar a confusiones entre estas dos materias, pero la delimitación perfectamente se puede hacer a partir de que una se trata de analizar las prácticas de aula, de criticarlas y cambiar lo que se deba cambiar, ya sea mediante un video, invitando a un colega y entrevistándolo, o grabándose con un audio y repasando de memoria qué tan bien o mal impartió determinada materia o ejerció determinadas actividades con los alumnos. Que a grosso modo se llama intervención docente en el aula, tiene muchas otras denominaciones posibles, como investigación-acción, microenseñanza, aprendizaje reflexivo, entre varios otros. Pero la clave es saber tener una mirada etnográfica suficientemente penetrante como para identificar el detalle concreto y la riqueza que éste puede tener en los acontecimientos, la descripción de sucesos, para explotar de allí la mirada, cosas que antes no veíamos, ventajas y desventajas, incluso una visión histórica sobre lo que efectuamos a nivel cotidiano, micro, en la escuela, en la expectativa de cambiar cosas, de mejorar la práctica. Eso tiene que quedar muy claro y saberlo escribir es fundamental, describirlo en sus detalles, no nada más en cuanto a lo que falta, sino cómo se desarrolla efectivamente y cuáles son las posibilidades de desarrollarlo, siempre van juntas. Bueno, eso es en cuanto a la materia intervención docente en el aula. Mientras que la otra materia, que se llama diseños de proyectos de intervención, tiene que ver con una cosa diferente. El diseño de proyectos de intervención tiene que ver más con los trabajos recepcionales. No se puede evadir la pregunta, amén de lo que significa experiencia, porque es un concepto muy amplio, es un término muy amplio, que abogan por analizar concretamente lo que se interviene. Cuando hablamos de diseño de proyectos de intervención, estamos hablando de un plan para analizar la intervención. Si estamos en una universidad, no nos podemos deshacer de ninguna manera de las preguntas, ni del bagaje del conocimiento teórico, ni del conocimiento científico. De alguna forma se ha de abrevar de eso. Pero suponiendo que desechamos todo eso, aún así habría que recuperar a fondo, y ahí es una crítica muy puntual. No en general lo que se llama experiencia, sino la realidad de lo que sucede, que hay que distinguir muy bien lo real. La realidad es las convenciones sociales, las reglas, las leyes, la inercia del orden tal cual se instaló en determinado ámbito, mientras que lo real alude a ese margen de incertidumbre que se presenta cuando se presentan cosas impredecibles. No es lo mismo que la gente enfrente rutinas a que enfrente cosas impredecibles. Siempre toda buena intervención tiene que ver con tener dos miradas. No nada más una mirada de hábitos, rutina, sino también una mirada de crítica, innovación, improvisación, de capacidad y disponibilidad para ver las cosas nuevas que se presenten.
Ya no hablemos de cómo teorizar eso, que tiene que ver mucho con elaborar el objeto de estudio y su metodología al mismo tiempo que se hace investigación. Y la metodología estará, como dicen, haciéndose camino al andar. No hay camino. Entonces los diseños de proyectos de intervención, amén de que se alimenten de la teoría del conocimiento científico o bien de las humanidades que consideran estrechamente la metodología y el objeto de estudio, tienen que enfocarse a penetrar en la intimidad de lo que piensan, sienten, hacen, las expectativas de los actores que en un determinado contexto están ejerciendo algunas actividades o están ejerciendo la actividad académica en el nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, nivel básico. Una vez aclaradas las diferencias entre proyectos de intervención docente y diseños de proyectos de intervención, cabe entonces distinguir fácil. En la primera, hacemos un video, preferentemente, o bien un audio o una entrevista con una colega a la que invitamos a nuestra práctica, y analizamos o les preguntamos cómo ejercimos esa práctica. Hay muchas preguntas allí, tenemos que saber mirar esa realidad enriquecida, en donde también toca la realidad en su transformación. El otro, que se llama diseños de proyectos de intervención, también puede tener la pregunta y si abreva del conocimiento científico y también teórico, ya se convertirá en un diseño de investigación. En lo personal pienso que siempre una pregunta, para estar bien contestada, bien analizada, tiene que recuperar, y no hay una escapatoria, del conocimiento científico y teórico. Pero si lo pensamos hacer del modo más práctico posible, pues de todas formas tenemos que tener la mirada etnográfica, intimar con los actores, con sus perspectivas, con sus sentimientos y formas de hacer las cosas. Luego entonces, en diseño de proyectos de intervención, contestamos las preguntas e intervenimos. Claro, todo esto se presta a confusión porque se dice, bueno, y entonces los proyectos de diseño de intervención y las tesis en el aspecto científico, en la vertiente científica, ¿cómo se distinguen? Muy fácil, porque una abreva del conocimiento y la inmanencia que de la realidad social parte en los actores que analizamos o queremos intervenir, mientras que la otra abreva mayormente de las preguntas de los académicos acerca de qué se ha dicho y cómo se ha investigado eso anteriormente, y hacerlo con la lógica de los análisis de datos y todo el instrumental metodológico. Una última observación: pues generalmente nos hacemos muchas bolas con esto porque existe una confusión que tiene que identificarse muy bien. Los proyectos de intervención se distinguen sobre todo, aparte de querer cambiar la realidad, de tener muy claro los momentos en que se interviene activamente y los momentos en los que se reflexiona desde la distancia. Si una ventaja se tiene de una universidad es de que nos permite tomar la distancia necesaria para analizar esa realidad que queremos transformar, conocer. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos a la siguiente. Que les vaya muy bien.